tardes. Estamos aquí listas para iniciar con esta segunda sesión del curso taller Hilando Agroecologías y Economías Feministas en la cotidianidad de la vida. La sesión de hoy pues se va a tratar acerca de algunas conceptualizaciones básicas para entender el feminismo, pensando en que principalmente pues muchas de las mujeres que trabajamos desde la agroecología no necesariamente tenemos una formación feminista y sin embargo pues son muchos conceptos y sí, elementos conceptuales que tenemos que entender un poquito para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la sesión de hoy estará a cargo de la doctora Flor de María Gamboa Solís. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, México. Hizo su doctorado en estudios de género por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es maestra en Psicología de la Educación, Perspectiva Psicoanalítica por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en Morelia, Michoacán, y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinadora de la Red de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras en el nivel número 1. Desarrolla trabajo investigativo desde la articulación del feminismo y el psicoanálisis para documentar, estudiar y teorizar los procesos de producción y reproducción de desigualdades que se originan en la diferencia sexual. Le interesa particularmente el tema de la violencia de género, las representaciones culturales de la maternidad, la relación madre-hija y la feminidad, así como indagar en las formas discursivas que modelan negativamente la sexualidad femenina y que reproducen estereotipos de género en los espacios públicos y privados. Bueno, pues entonces esta sería la presentación. Sin más, pues le paso la palabra a la doctora Flor de María, no sin antes recordarles, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Nosotros tendríamos que silenciar, ¿no?, a alguna de ustedes si no lo hacen, pero les pedimos que ustedes mismas traten de mantener el micrófono silenciado, por favor. Y bueno, pues también se van a estar enviando notificaciones sobre la dirección de Padlet para que puedan ir planteando algunas de sus preguntas o reflexiones. Y asimismo también se les van a hacer llegar el formato para el registro, ¿no?, de asistencia el día de hoy. Entonces, bueno, pues sin más, ya ahora sí, le paso la palabra. Tendría unos 30 minutos o 40 minutos de presentación y después tenemos la sesión de preguntas y respuestas, que puede ser un poquito a viva voz con preguntas concretas o a través del Padlet. Adelante, doctora Flor. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez, tengan todas. Es un motivo de mucha alegría siempre poder tener la oportunidad de intercambiar y de dialogar con mujeres con quienes coincidimos en algunos intereses. Y en ese sentido, pues agradecerle muchísimo a Karen Alvarado su invitación para pues seguir siendo cómplices de esta mutualidad, y a Araceli por su presentación, Araceli Calderón, que yo no tenía el gusto de conocerla, pero bueno, ahora ya estamos por lo menos conociendo nuestros rostros. Y bueno, pues creo que el esfuerzo que está haciendo la red para reunir, ¿no?, todas estas voces a través de diferentes módulos para contribuir y colaborar en la formación que todas necesitamos, pues hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo. Son procesos a veces pues que ocupan una energía adicional, ¿no?, de nosotras, como en este caso tenemos que hacerlo en horarios pues ya más extendidos, ¿no?, porque pues todas trabajamos o tenemos otras actividades. Entonces creo que también mencionar eso para quienes están participando aquí hoy, agradecer que hagan ese esfuerzo y que, bueno, podamos pues navegar en estos 40 minutos por este módulo que Karen me propuso acerca de pues estas nociones básicas o conceptos básicos para entender el feminismo, y que con mucho gusto acepté
aunque les confieso que al principio pensé que sería más fácil porque dije, ay, bueno, pues nociones, conceptos que según una ya se lo sabe de memoria o ya los tiene como muy interiorizados en su fotografía conceptual interna. Pero pues después me di cuenta que no, que a medida que fui preparando los materiales y también la presentación que en un momento voy a compartir, pues había que detenerme en algunos de los conceptos, que revisitarlos y también tratar de situarlos desde una perspectiva que pues que tuviera sentido para ustedes, ¿no? En lo que yo entiendo que es el proceso de formación que están llevando y donde hay una diversidad de experiencias y de acercamientos o distanciamientos respecto a la teoría feminista, que mejor dicha es en plural, de los feminismos. Entonces, bueno, pues al final no fue tan sencillo, pero bueno, sí lo disfruté porque pude regresar, ¿no? Son como esas, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando vuelven a leer un libro, eso le ha pasado a Vivian Gornick, es una autora feminista estadounidense que recién acaba de publicar un libro. Lord, perdón que te interrumpa, no sé si estás proyectando, pero no se ve la presentación, me comentan. Todavía no. Ahorita en un minutito, nada más termino de comentar esto. A propósito de la experiencia que tuve, ¿no? A la hora de estar construyendo la presentación y los materiales, les decía que es como una relectura de una novela, de un cuento, ¿no? Cuando uno vuelve, observa otras cosas, ¿no? Se detiene en otras líneas que de pronto llaman la atención como no la llamaron la primera vez que lo leímos, ¿no? Entonces, digamos que, les decía solo rápido de Vivian Gornick, que acaba de sacar un texto que precisamente es un acopio de ensayos donde habla de sus relecturas, ¿no? Desde autoras clásicas que ella fue, sí, como leyendo y estudiando, hasta sus, digamos, sus últimas lecturas, ¿no? Entonces, es un ejercicio de recreación, ¿no? Del pensamiento. Y lo que yo propongo para esta presentación, que ahorita la voy a poner, no se me espanten, es justamente abordar algunos conceptos clave, en parte algunos que me sugirió Karen y otros que yo incluí desde una línea temática que confluye con ese concepto, ¿no? O sea, que no solo sea el concepto como tal, como lo podemos encontrar en cualquier diccionario o en cualquier enciclopedia o simplemente en Wikipedia, si ustedes se meten y en el buscador ponen cada uno de los conceptos que vamos a revisar, les van a aparecer, digamos, estas representaciones muy, digamos, muy frías y muy cerradas del concepto, ¿no? Entonces yo lo quise ligar a un tema y además, muy pertinentemente, pienso yo, con el tema del curso taller, que hace referencia a la vida cotidiana, ¿no? Que estos conceptos los pudiéramos ir remitiendo precisamente a nuestra vida cotidiana. Entonces, los que yo les voy a compartir hoy son esos que han iluminado mi pensamiento feminista porque han resonado en experiencias, en vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida y que por esa razón tienen sentido, ¿no? Que en el momento en que los descubrí, dije, claro, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que me pasa, esto es lo que puede explicar esta situación de las mujeres en la familia, en sus relaciones sexoafectivas, como madres, en su trabajo, ¿no? Entonces, obviamente no son todos, hay muchísimos conceptos, pero bueno, esta es una muestra chiquita, pero que espero que bueno, que sea significativa. Voy ahora sí a empezar a compartir. Y como no sé muy bien manejar aquí las herramientas, no las voy a ver,
pero pues supongo que como la estructura de las sesiones que yo termino de exponer, y entonces ustedes después hacen sus preguntas o comentarios, entonces no va a importar mucho que ahorita no las vea, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí ya. Bueno, pues acá está la portada, como toda presentación debe incluir. Y bueno, pues es la sesión 2, conceptualizaciones básicas para entender el feminismo. Y bueno, seguramente ya lo vieron en la primera sesión, pero considero que también debemos enmarcar este conjunto de nociones teórico-conceptuales en el cuerpo, digamos, epistemológico más amplio que las arropa. Y tiene que ver con concebir qué son los feminismos, ¿no? Aquí traigo una propuesta de Bauden y Mummer que dice que los feminismos son movimientos dinámicos y multifacéticos que evolucionan y se transforman en respuesta a los problemas prácticos y teóricos que enfrentan las mujeres. Otra cuestión adicional que es importante recordar, pues es que también es una disciplina que se enseña, ¿no? Por eso es que estamos aquí ahora, ¿no? Porque no es solamente un movimiento social, sino que es un área de conocimiento que se va articulando todo el tiempo, ¿no? Con el movimiento. No son homogéneos, no es un territorio unificado, y al ser movimientos sociales, éticos, políticos y del pensamiento, buscan como grupo, que las mujeres como grupo tomen conciencia de la opresión, dominación, subordinación y explotación de que son objeto por parte del sistema social, económico y político existente y se rebelen para cambiarlo. Y yo diría de una manera más radical para destruirlo. Esto es importante situarlo porque al hablar de plural, en el sentido plural de los feminismos, estamos diciendo que aunque cada uno tiene en el centro, digamos, o en el crisol de sus reivindicaciones temas muy específicos, todos, independientemente de eso, tienen como fin último esto, ¿no? Que las mujeres tomen conciencia de cómo han sido históricamente aventadas a lugares de segunda mano, aventadas a rincones invisibles, rincones oscurecidos, ¿no? Que han generado vidas limitadas, vidas constreñidas, ¿no? Y esta toma de conciencia que no es otra cosa más que el darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que nos está pasando esto, nos lleve paulatinamente y cada quien, digamos, a su ritmo, en colectivo, de manera individual, desobedecer todas esas opresiones y pasar o dar un salto cualitativo a un cambio transformativo que nos permita vivir de otra manera. Como ya comenté al inicio, pues son conceptos los que elegí para trabajar con ustedes que tienen sentido para mí, ¿no? Porque hay demasiada producción, porque una de las peculiaridades digamos, de la disciplina feminista es que digamos, se mueve todo el tiempo, se alimenta día con día y propone, crea, inventa teorías, hipótesis, tesis, al calor de los contextos que vamos viviendo con la intención de resolver problemas prácticos, sociales y problemas teóricos. El feminismo que surgió en el siglo XIX tenía frente a sí, ¿no? Tareas sociales y problemáticas diferentes a las que tenemos hoy día las feministas, ¿no? Entonces es un
este dinamismo, ¿no?, que caracteriza a los feminismos va ligado a las vidas y a las experiencias que van teniendo las mujeres de acuerdo a la época. ¿Sí? Y bueno, otra de las justificaciones que quiero expresar para haber elegido estos conceptos tiene que ver con que estoy súper convencida, y ya, bueno, lo discutiremos si es que surge por ahí la inquietud en ustedes, de que la transformación no es la transformación afuera, ¿no?, ni tampoco la de las armas, ¿no?, o la que tiene lugar a partir de las armas. O sea, realmente la posibilidad de toma de conciencia, la reflexión y después el cambio acontece en los hechos de la vida cotidiana. Y es a partir del reconocimiento de esas opresiones, explotaciones, subordinaciones que vivimos las mujeres en nuestra vida cotidiana, que el despertar a la necesidad, al hartazgo, a la indignación por las heridas sufridas, por las violencias ejercidas contra nosotras, es ahí en la cotidianidad donde puede acontecer. La manera más amorosa, ¿no?, de ir cambiando nuestras vidas individuales y colectivas es en la vida cotidiana, con nuestras hermanas, con nuestras hijas, con nuestras amigas, con nuestras vecinas, con nuestras compañeras de colectiva o compañeras de clase. Es en esas, digamos, como círculos inmediatos a nuestra existencia, donde la incidencia política es más eficaz, ¿sí? Porque a veces podríamos pensar, ay, pues es que yo no voy a las marchas, o es que yo no estoy tan convencida de participar de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Porque no estoy de acuerdo en la manera en cómo se hace, o no estoy estudiando una maestría en estudios de género o feminismo, entonces no tengo las herramientas, ¿no?, para poder transformar mi vida y la de las más cercanas. Pues no se necesita eso. No se necesita eso, porque lo que se necesita es darte cuenta, hacerle caso a tus malestares, hacerle caso a tus incomodidades, preguntarte por ellas, cuestionarlas, y a partir de eso ya estás iniciando con el cambio, ¿no? Bueno, el primer concepto, que pues es inevitable referirse a él porque ha sido un concepto omnipresente en las teorías feministas, aunque no todas las feministas lo utilizan, pero es el concepto de patriarcado, ¿no? Ha sido un concepto llevado y traído, muy manoseado, a veces lo utilizamos de una manera acrítica o no explicamos qué es lo que estamos entendiendo por patriarcado, y no hay una sola definición, ¿no? Y quisiera referirlo, como dije anteriormente, a un tema, y en este caso es al de las relaciones de poder entre mujeres y varones, ¿no? Porque al final lo que el patriarcado está estructurando, ¿no?, y está reproduciendo a partir de, digamos, de todos los aparatos ideológicos con los que cuenta el Estado, la escuela, la iglesia, la familia, son relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, ¿no? Relaciones jerárquicas, asimétricas, inequitativas, que se expresan de muchas maneras en la vida cotidiana, ¿no? Se podría decir que el patriarcado, pues, es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y sus estructuras fundamentales. Esto es algo importante de recordar, porque no es un concepto, digamos, aislado, sino que tiene brazos comunicantes que fortalecen su naturaleza operativa, y estos son la familia, la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual, ¿sí? Otra manera de definirlo es como una organización social en la que la autoridad la ejerce el varón, jefe de familia, dueño del patrimonio del que forman parte los hijos, las hijas, la esposa y los bienes, ¿sí? Es también, hay que enfatizar que se trata del jefe de familia, del padre, ¿sí?
porque no es lo mismo el hombre que el padre, ¿no? El patriarcado es el gobierno de los padres. El padre como una función simbólica y política que establece puestos y espacios de mando y sumisión para quienes integran, digamos, para quienes integran esas estructuras. ¿Sí? De ahí que para algunas pensadoras como Wittig y Adrienne Rich, Monique Wittig y Adrienne Rich, además de toda esta otra conceptualización, habría que agregar que es una corporación, es una organización en donde la sexualidad de las personas es central, ¿no? Por eso han agregado el apellido hetero, ¿no? Para dar lugar a un nuevo concepto, ¿no? Heteropatriarcado. Es un sistema también en el que los machos son inherentemente dominantes, superiores a todos los seres y a todas las personas, consideradas débiles, especialmente las hembras, y dotados del derecho a dominar y reinar sobre los débiles y a mantener esa dominación a través de distintas formas de terrorismo y violencia psicológica, ¿sí? Aquí noten ustedes que estoy utilizando la palabra machos, no solo porque es la que utiliza Bell Hooks, esta exquisita feminista negra, sino porque efectivamente se trata de un sistema que responde a estas asignaciones de los hombres como machos en el sentido naturalizado, ¿no? De su condición subjetiva, ¿no? Un macho es este animal, ¿no? que responde a instintos, a impulsos, que no ha pasado por un tamiz lo suficientemente formador en el sentido civilizatorio, y es desde esas potencias que tienen los machos que los hombres en el sistema patriarcal ejercen dominio y control sobre las mujeres. Hace un momento señalé que hay tres componentes, brazos comunicantes con los que el patriarcado se vale o se asiste para reforzar su dominio, ¿no? Uno de ellos es la familia, ¿sí? Sabemos que la familia nuclear, tal como la conocemos ahora y ahora en configuraciones muy variadas, ¿sí? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la familia, a pesar de que se ha ido desdoblando en esa estructura nuclear patriarcal con la que surgió en el siglo XVIII, no alcanza a ser una realidad reconocida plenamente por toda la gente. Es decir, a pesar de que existe un número variado, ¿no? o una diversidad amplia de familias en las sociedades actualmente, seguimos pensando o tenemos, digamos, ese imaginario o ese fantasma de la familia nuclear, porque al parecer ha sido el modelo que más fuertemente se ha arraigado, ¿no? en nuestra subjetividad. Esto de un papá, una mamá, una mujer, un hombre que sostienen un intercambio endogámico, que tienen un hijo, una hija, o dos hijos y dos hijas, y se convierten en un núcleo cerrado, donde se suscitan una serie de dinámicas emocionales, sociales, incluso políticas, donde se reproduce esta idea de que el padre es el que sabe, el que puede, el que debe, ¿no? A pesar también, no solo de que hay una diversidad en la composición de las familias actuales, sino de que hay muchísimas familias con cabeza femenina, ¿no? Hay muchas jefas de familia actualmente en diversos espacios sociales, y no obstante, no alcanzan a tener ni acceden, ¿no? a los recursos, digamos, emocionales y sociales necesarios para ejercer realmente un liderazgo significativo en su familia, ¿no?
Dicho de otra manera, pues la familia es un hecho cultural, es, digamos, un artefacto cultural, no es un hecho biológico, y fue necesario para su creación que se estableciera una alianza de un sexo masculino con uno femenino, y de ahí pasar a formar o a contribuir a un espacio de reproducción de esa alianza en la sociedad en sentido más amplio, ¿no? La familia no puede existir sin la sociedad porque lo que reconoce a una familia como familia son los otros, ¿sí? Las otras familias. Y tampoco puede existir al margen de los lazos de consanguinidad, y por lo tanto, la familia no puede existir sin un varón jefe que ordene y regule la experiencia humana de vivir en sociedad, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, no importa que haya muchas mujeres al frente de sus familias o que haya familias integradas por dos mujeres, aún así el fantasma del varón jefe que ordena y regula coexiste, ¿no? Ahora, podría ser que esta, digamos, situación de que el varón es el jefe, el que protege y el que provee, no es problemática, ¿sí? No necesariamente eso es problemático, si no fuera porque la condición de la mujer en esa estructura, en esa estructura de la familia, es una condición marginal, es un espacio donde lo que se realiza y lo que se aporta no es reconocido, y no tanto no reconocido, sino no es valorado, no es apreciado, no es pagado, no es remunerado, y por lo tanto no cuenta con esa visibilidad necesaria que permitiera a las mujeres, digamos, desplegarse, ¿no? en ese territorio con alegría, con disfrute, con la posibilidad de intercambiar con los otros y las otras que comparte ese espacio desde otras apuestas, ¿no? No necesariamente reproduciendo esas relaciones tremendamente jerárquicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve problemático, ¿no? Que las mujeres, a pesar de que quieran dedicarse a una tarea de cuidados y a brindar este trabajo, ¿no? Para su familia y sus seres queridos, no tienen los beneficios que sí tienen los hombres debido a las actividades que realizan, ¿no? Luego entonces, pues no es raro, y lo pueden ustedes encontrar en muchos estudios que se han realizado sobre el uso del tiempo, sobre la división sexual del trabajo, cómo las mujeres no solamente hacen una jornada quizá fuera del trabajo, sino también en casa, y ahí no acaba la cosa, ¿no? Hay una psicóloga que ha desarrollado una especie de historieta, un cómic, al que tituló La carga mental, como para tratar de describir que este elemento de la carga mental que existe o que perciben las mujeres de una manera muy generalizada, o muchas mujeres la perciben, es producto de esta opresión patriarcal, ¿no? Luego, el otro elemento, la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Creo que algo que se encuentra muy naturalizado es la heterosexualidad. Creemos que es natural que un hombre sienta atracción por una mujer y que una mujer sienta atracción hacia un hombre, y derivado de ello damos por sentado que los vínculos sexoafectivos que no se ajustan a esa naturalidad son desviados o aborrecibles, ¿sí? Hemos avanzado mucho, digamos, en este campo, gracias a los movimientos de la comunidad LGBTQI, y desde luego se ha ido incrementando, ¿no? La conciencia social acerca de la importancia de escuchar y de mirar, ¿no? Estas otras realidades, estas otras formas de vivir, estas otras formas de experiencias, ¿no? De opciones sexuales, ¿sí? Para ir
eliminando en la medida de lo posible esta reacción, digamos, de tanto odio y tanto rechazo, ¿no? Fue Adrienne Rich quien promulgó la heterosexualidad obligatoria como un mecanismo de control del patriarcado, y Wittig, siguiendo esta frase muy importante y poderosa de no se llega mujer, se llega a serlo, no se nace mujer, perdón, se llega a serlo, de Simone de Beauvoir, plantea algo muy importante, que la heterosexualidad es un régimen político, ¿sí? Y por lo tanto los sexos, masculino, femenino, los hombres y las mujeres, funcionan como clases, ¿sí? Porque es muy importante y muy interesante verlo desde este punto de vista, porque nos quita un poco la tela o la telaraña que tenemos en los ojos de pensar que la heterosexualidad tiene que ver con una atracción romántica, ¿no? Y lo pone en otra perspectiva, ¿no? Porque hablar de que es un régimen político, ahí ya estamos encarando una problemática que nos toca, que nos marca, que nos cruza, porque de alguna manera hemos aprendido, ¿no?, a gestar relaciones heterosexuales violentas, ¿no? Y son violentas porque hay, digamos, una posición desigual desde el momento en el que entramos al ruedo de una relación amorosa, ¿no? No ocupamos los mismos lugares, no tenemos las mismas facilidades para enunciar, ¿no?, lo que queremos, lo que necesitamos las mujeres y los hombres de manera diferenciada, ¿no? Hemos tenido más dificultades las mujeres para romper con esta idea de que tenemos que ser las madres de los maridos o de los novios o de los esposos, ¿sí? O de que son los esposos, los maridos, quienes saben mejor que nosotras cómo se hace el amor, ¿no? O cómo enamorar, ¿no? Y cómo construir una relación que pueda ser afectivamente significativa y que permita, digamos, sumar a todas esas herramientas que pueden ayudarle a una persona a vivir mejor, ¿no? En ese entorno, ¿sí? Digamos que uno de las funciones que ha tenido la heterosexualidad para el patriarcado es que lo ha ayudado a sostenerse, ¿no? Lo ha ayudado a perpetuarse, ¿no? Y se podría decir que, bueno, los hombres dominan a las mujeres no solamente porque son jefes de familia o propietarios, sino porque son la clase sexual soberana, ¿no? Recordemos que en esta lógica, la organización de las relaciones sexoafectivas es falocrática, ¿sí? Y por último, el contrato sexual, que es el otro mecanismo, ¿no? Este es un concepto que desarrolla Carol Pateman en 1988, y ella plantea que este es un contrato anterior al contrato social, ¿no? Y es un pacto no pacífico entre hombres para distribuirse el acceso al cuerpo fértil de las mujeres, ¿sí? Siguiendo a Rita Laura Segato, que es una de las feministas más influyentes en el campo de la antropología feminista en la actualidad y una referencia ineludible para reflexionar sobre la violencia, que es Rita Laura Segato, nos dice que este pacto funda la masculinidad hegemónica que organiza y regula la dinámica de la corporación masculina, que es internamente jerárquica, y una estructura que violenta a las mujeres, ¿no? Recordar que también, desde este punto de vista, el contrato sexual entre los hombres se verifica a través del ejercicio de 7 potencias, ¿no? Que es la potencia viril, la potencia viril o la potencia sexual, la potencia intelectual, económica, moral, me faltan algunas, unas 2, 3, pero bueno, que en sí mismas
son las que contribuyen, ¿no?, a la edificación de una masculinidad dominante, predatoria, persecutoria, insaciable y opresiva, ¿sí? Y digamos que los tres elementos que la sostienen son la obediencia, la lealtad y la jerarquización, ¿sí? Porque aunque son pactos entre hombres, no todos los que pactan están en igualdad de condiciones, ¿sí? Al ser una estructura jerárquica, esta corporación masculina quiere decir que también marca puestos diferenciados de mando y sumisión entre los hombres. O sea, no todos los hombres encajan en digamos, en este puesto de superioridad, ¿no? Hay hombres a los que también se les excluye, se les discrimina y se les oprime dentro de este contrato sexual, ¿no? Y los efectos en las mujeres es que no importa la clase social, la edad, la etnia, ¿no?, o quizá importe con diferencias muy mínimas, el hecho es que son cuerpos fértiles de los que los hombres se quieren apropiar o de los que quieren extraer siempre un usufructo. El siguiente concepto es el sistema sexo-género. Y bueno, este concepto yo lo ligo con la organización de la vida social en contextos latinoamericanos por tratarse de contextos en donde hay una predominancia, ¿no?, de esta explotación de los cuerpos de las mujeres, es decir, del sexo biológico, convertido en un hecho social, en un hecho cultural que pesa sobre, digamos, sobre las subjetividades de las mujeres, ¿no? Este sistema sexogénero es un concepto que trabaja Gayle Rubin, una antropóloga, en el 86, y se define como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma, ¿verdad? Transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, ¿sí? Se sirve, ¿sí?, de la biología y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas, ¿no? Hay claramente expresiones, ¿no?, de cómo estos productos de la actividad humana sirven a ciertas necesidades de hombres y cómo esos productos de la actividad humana no benefician a las mujeres, ¿no? En todos los planos de la vida social, trabajo, salud, educación, recreación, vemos cómo las opciones que tienen las mujeres para atender esas necesidades, ejercer esos derechos, son muy diferentes a las que tienen los varones, ¿no? Hay conceptos como el de techo de cristal, no sé, piso pegajoso, opciones de hierro, que demuestran cómo a veces las barreras con las que enfrentan las mujeres, su deseo de tener un mejor trabajo, de desplegar una carrera profesional, son invisibles, ¿sí? Porque hoy día, pues, tenemos un marco legal muy robusto que prohíbe totalmente sacar ofertas de trabajo o delinear perfiles de puestos con marcas sexistas, ¿no? Y aún así, hay algunos establecimientos, algunas empresas que explícitamente solicitan mujeres u hombres, ¿no?, para determinados trabajos o determinados puestos. Pero eso es un delito, ¿sí? Ya no está permitido. No obstante, las formas de frenar o de detener el ejercicio de derechos es invisible. No nos damos cuenta, pero ahí están, ¿no? El tercer concepto del que ya hablé un poquito hace rato, y esto para ir cerrando y dar tiempo de que podamos discutir, intercambiar, es este de la división sexual del trabajo y cómo impacta en las creencias de lo que cada sexo aporta al mundo, ¿no? La repartición, digamos, desigual del mundo, ¿sí?, que además es una repartición
justificada en una ilusión, ¿no? Y en una falacia, ¿no? El hecho de que el mundo de afuera es completamente distinto y separado del mundo de adentro, ¿no? El mundo de lo privado, ¿no? Mi casa, mis cosas, mi intimidad, al mundo de afuera es una falacia y es una ilusión porque evidentemente nuestra existencia transcurre y se despliega en líneas, digamos, discontinuas que no separan nuestros pensamientos, sentimientos, formas de ser, formas de pensar y formas de existir en lo privado y lo público, ¿sí? En el afuera y en el adentro. El hecho de ser seres sociales, que estamos en constante relación con otros y con otras, significa que nuestra individualidad está siempre alimentada por la socialidad y que nosotras también, desde nuestra individualidad o desde nuestra subjetividad, alimentamos la socialidad y la vamos transformando, ¿sí? Hay una articulación permanente, ¿no? Entonces, el querer pensar que los hombres son buenos para el espacio público y las mujeres buenas para el espacio privado, y no al revés, ¿no? Y es más, no solo pensar que no son buenas, sino que es peligroso, como lo pensaba me parece que fue un escritor mexicano, ¿no? En el siglo XIX, sí, que escribió una serie de trabajos que llamó Contra el feminismo, y donde decía que era peligroso que las mujeres salieran a trabajar, porque era peligroso para el cuerpo social, ¿sí? Porque su principal, digamos, tarea derivada de su conexión con la naturaleza era la maternidad. Entonces, que se queden en sus casas a cuidar a sus hijos y a sus hijas. ¿Sí? Eso es lo que mejor pueden hacer para contribuir al progreso de la sociedad, ¿no? Y también pensar que somos personas que podemos conciliar, ¿no? Estas dos esferas solas, pues también es una falacia, ¿verdad? Porque las mujeres que estamos en esta tensión constante, ¿no? Por no renunciar a nuestros proyectos de vida, más allá de la maternidad o más allá de la vida doméstica o sin la maternidad y sin la vida doméstica, encontramos muchas dificultades, ¿sí? Para hacer esas conciliaciones, para darle lugar a la coexistencia, ¿sí? De todos los horizontes que querramos alcanzar, movidas por un deseo, movidas por una aspiración, movidas por una ilusión. Yo he escuchado infinidad de veces a mujeres que han pospuesto su maternidad porque pensaron o creyeron, pero no solamente pensaron y creyeron, sino es una realidad que se vuelve complicado dedicarte, concentrarte, abocarte a un proyecto académico, a un proyecto empresarial, a un proyecto activista, ¿no? O mujeres que decidieron no tener hijos precisamente porque no estaba en sus planes de vida, ¿no? No estaba en su deseo. Y sin embargo, tienen que estar explicando todo el tiempo por qué no quieren ser madres, ¿no? Entonces, bueno, esta división sexual del trabajo tiene más consecuencias que únicamente económicas o sociales. También tiene consecuencias subjetivas en el modo de sentirse, de vivirse, y en el modo de expresar nuestros afectos y nuestros sentimientos a otras personas y al mundo en general. De ahí que, bueno, pues la división sexual del trabajo nos lleve a problematizar estos otros conceptos que son feminidades y masculinidades, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? No dar por sentado que sabemos lo que es, lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, porque en realidad tanto mujer, hombre, feminidad y masculinidad o feminidades y masculinidades son categorías, ¿verdad? O sea, son nombres que le hemos puesto a
asuntos de la experiencia y de la existencia, en este caso derivados de la diferencia sexual, ¿sí? Derivados de esa condición en la que desde que antes de llegar al mundo somos signados y signadas, ¿sí? El sistema ya pensó para nosotras y nosotros antes de nacer qué sexo nos corresponde, ¿sí? Y no es que querramos decir que el sexo biológico no cuenta, sí, desde luego que cuenta, pero lo que ha pasado con esta asignación desde un orden, digamos, falocrático y desde un orden donde lo masculino y lo femenino está representado en claves de género, es que ese sexo ya tiene destinadas y destinados, ese sexo ya tiene destinados una serie de valoraciones, de atribuciones, de cualidades, de defectos, ¿sí? Con las que la criatura que apenas va a nacer es arropada, ¿sí? Y eso es lo más fuerte que yo podría decir acerca de este orden simbólico patriarcal y falocrático que establece las narrativas, los relatos, los dichos, los dicharachos y todas esas expresiones con las cuales se va a arropar a ese sujeto por venir, ¿no? Lo quiera o no, incluso no es voluntad de los padres o de las madres el eludir esos marcajes de las narrativas del orden simbólico en donde nacemos todos los sujetos, ¿no? Entonces, a partir de esas narrativas, en las feminidades, digamos, tradicionales, las mujeres se representan como seres débiles, delicados, sensibles, emocionales, y los hombres como fuertes, porfiados, valientes y con mayor aptitud para el poder y el liderazgo, ¿no? Ahora, estas representaciones narrativas se traducen o se convierten en un deber ser, ¿sí? En una norma sexual. Y una norma sexual lo que conlleva es la determinación de una serie de comportamientos esperados, ¿sí? Para las mujeres y para los hombres o para los sexos, dependiendo del sexo que seas, y que se inducen, ¿no? Estos comportamientos se inducen a través de los procesos de socialización, ¿sí? Y de subjetivación. De tal manera que una mujer aprende a ser deferente con los varones, aprende a hiper reconocerlos antes que reconocerse a ella misma o que buscar el reconocimiento de una mujer, en tanto los hombres, a través de este deber ser, están inducidos por una norma que les dice que no necesitan de las mujeres para ser valiosos y para ser calificados como hombres, y tampoco necesitan de la maternidad. ¿Sí? O sea, la maternidad es solo para las mujeres y eso es una norma sexual, ¿sí? Y la misma para todas. Y en ese sentido, las normas sexuales son restrictivas, pero son mucho más restrictivas para las mujeres porque su libertad de acción está determinada por la norma. En cambio, para los varones, la norma sexual les permite más apertura, dado que no es la misma para todos. ¿Sí? Los elementos que se toman en cuenta para aplicar la norma sexual son la clase social, el estatus, el prestigio, la etnia. No es reconocido como hombre todos los hombres, ¿sí? Solamente aquellos que reúnen ciertos requisitos y ciertas cualidades que los hacen ver como triunfadores, potentes, sabios, ¿sí? Entonces, bueno, estas atribuciones de lo femenino y lo masculino siempre es en función de un pensamiento binario, dicotómico, oposicional y jerárquico. Digamos, uno de los efectos que sí se van resintiendo con el paso del tiempo
y conforme se va construyendo la experiencia de las niñas, las jóvenes y luego las adultas, es que divide, ¿sí?, el acceso al mundo, ¿no? El acceso al acervo humano. A las mujeres nos quitan el derecho a la maldad, el derecho a la ironía, el derecho a expresar enojo, ¿sí? Y nos atiborran de locura, nos atiborran de insanidad, ¿sí? Nos atiborran de enigmas, nos atiborran de depresión, porque son, digamos, como los elementos propios de las mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa con lo otro? Que no es humano la venganza, no es humano la revancha, no es humana la maldad, sí, pero al negárselas o al negárnoslo a las mujeres, lo que hacemos es vivir esas tendencias pulsionales, porque al final somos seres humanos sujetos también a una vida pulsional, se convierten en síntomas. Si yo no puedo expresar mi enojo, no puedo expresar mis deseos de venganza, ¿no? Expresar, fíjense, estoy diciendo expresar, eso no quiere decir que desaparezca, ¿no? El impulso de expresarlo, pero como los canales para hacerlo están vetados para las mujeres, digamos, se reprimen, ¿sí? Y después aparecen en forma de síntomas, ¿sí? Dolores en el cuerpo, inseguridades, una profunda desconfianza en lo que se es, en lo que se piensa, ¿sí? Y eso achica, ¿no? Como las mieles de tu vida, ¿no? Le llena de un montón de chipotes a tu experiencia subjetiva y limita muchísimo, ¿no? Tu existencia. Bueno, y por último, el concepto de interseccionalidad, que me parece que sí es muy relevante desarrollarlo un poquito en esta sesión, porque es una herramienta heurística, es una metodología y es un nuevo paradigma de investigación. Hay diferentes acepciones de este concepto, de este término, pero para lo que sirve, que eso es lo interesante, es para identificar las distintas discriminaciones que sufren las mujeres, ¿sí? La primera feminista que introdujo este concepto se llama Kimberly Crenshaw, inicialmente con el propósito de incorporar a las mujeres de color a la reflexión teórica, a las mujeres negras y al quehacer político del feminismo y del activismo antidiscriminatorio afroestadounidense. Hay que recordar que el feminismo en Estados Unidos, digamos, en este transitar, ¿no?, del movimiento sufragista al movimiento liberal, estuvo muy de la mano con el movimiento abolicionista. ¿Sí? Sin embargo, después, históricamente se cuenta que hubo un choque, digamos, de agendas y entonces se separaron. Entonces las feministas se fueron por su lado y las y los abolicionistas por el otro, ¿no? Y en este devenir, pues, el feminismo se fue haciendo muy blanco, ¿no? Se fue blanquizando, reivindicando únicamente las necesidades y los intereses de las mujeres blancas, académicas, de clase media, ¿no? Y lo que esta herramienta de interseccionalidad a través de la incorporación de las mujeres negras hace es señalar justamente cómo, si bien todas hemos sido explotadas, subordinadas, oprimidas y dominadas, no lo hemos sido de la misma manera, ¿sí? Entonces es también una teoría que propone y examina cómo diferentes categorías de discriminación construidas social y culturalmente interactúan en niveles múltiples y con frecuencias simultáneos, con lo que contribuyen a una sistemática desigualdad social, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que a una mujer se le oprime no solamente porque es mujer, sino también porque es negra, porque es indígena, porque es obrera, porque tiene una discapacidad. Y así podemos ir como armando fotografías para ir, o trayendo fotografías para armar, ¿no? Diferentes esquemas de
de múltiples opresiones, ¿no? Y pues no es posible no pensar en esta interseccionalidad sin llamar a cuentas estos otros fenómenos que profundizan, que potencian, ¿no? Las discriminaciones y las opresiones contra las mujeres, que se conocen como sexismo, clasismo y racismo, ¿no? A grandes rasgos, el sexismo puede ser entendido como una actitud, como un fenómeno que hace referencia a un conjunto de creencias que nacen de la desigual representación social de hombres y mujeres. Digamos que se vincula a una norma sexual, a una ideología sexual y a un estereotipo sexual, donde se visualiza a las mujeres como inferiores en muchos sentidos, ¿no? Un autor que se apellida Díaz Aguado habla de que el sexismo está conformado por 3 componentes: el cognitivo, el afectivo valorativo y el conductual, ¿sí? Y van también entreverados. Perdón. El racismo, bueno, yo creo que todas podemos reconocer expresiones racistas, actitudes racistas, acciones racistas, que están, digamos, ancladas al colonialismo y que tiene que ver con una construcción histórica que con falsos argumentos ha intentado fundamentar la superioridad racial para el logro de objetivos económicos por medio de la colonización, la conquista y la explotación inhumana de pueblos y continentes enteros. Ya sabemos el extremo al que ha llegado el racismo, ¿no? Ha provocado esclavitud, exclusión y genocidios. Y por último, el clasismo, ¿no? El clasismo, pues, es un trato diferenciado, ¿no? En función del nivel socioeconómico de las personas. Es una herramienta afectiva, emocional y conductual por el que se profundizan esas diferencias, ¿no? Y se establecen jerarquías que hacen pensar que las personas de clase media son mejores, sus vidas valen más la pena, son más importantes y hay que cuidarlas, y las personas empobrecidas no merecen, no tienen, no son importantes, sus vidas no valen la pena, y además este racismo se expresa en terribles afirmaciones como esto de que las personas para salir de la pobreza necesitan echarle ganas, ¿no? Que trabajen más, ¿no? Y con esa afirmación, pues lo único que se hace es invisibilizar y esconder un montón de desigualdades sociales y además responsabilizar a los sectores vulnerables por su condición, ¿no? También el clasismo se expresa con descrédito, ¿no? Utilizado en algunas expresiones humorísticas, con el cual se refuerzan estas violencias, ¿no? Y estas discriminaciones. Y también, esto lo he escuchado un poco más recientemente, esta idea, estas frases, ¿no? De, yo no soy racista, pero, y se avientan, ¿no? Su super comentario racista, clasista, ¿no? Y listo. Ahí están las referencias bibliográficas. Yo les voy a dejar esta presentación para quienes les interese y puedan, pues piensen que les puede ser útil. Ahí la tienen. Y muchísimas gracias por su atención y por su escucha. Muchas gracias, Flor. Sí, efectivamente, si puedes dejar de compartir tu pantalla. Pues bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, pero la verdad vale la pena porque creo que son nociones y conceptos y pues ideas con las que pues convivimos en realidad, ¿no? De manera cotidiana y que tratas desde el feminismo pues están o los feminismos, como bien señalas, pues están normalmente recurriendo a ellas, ¿no? Para explicar algunas de las situaciones con las cuales nos enfrentamos y vivimos de manera cotidiana, pero pues al final son elementos pues con los que hemos estado
conviviendo seguramente toda la vida, ¿no? De distinta manera. Y a veces no lo reconocemos, o más bien comúnmente no lo reconocemos hasta que pasamos por un proceso de formación y se empiezan a nombrar y se empiezan a explicar y se empiezan como a teorizar alrededor de ellos, ¿no? Entonces creo que realmente es una sesión como bastante interesante y es muy importante todo esto que nos has mencionado. Bueno, entonces hay un Padlet con algunos comentarios. Sin embargo, como no hay todavía muchos, quisiera abrir el micrófono para quienes les interese hacer la pregunta de manera directa, que sean preguntas concisas. Si hay alguien que se interese, a ver, aquí hay participaciones. Melissa, si gustas plantear tu pregunta. Claro. Hola, doctora, buenas noches. A mí me gustaría preguntar acerca de esta parte del movimiento abolicionista que se dio en términos de la esclavitud negra. Si bien, pues sí, en un inicio, ¿no? En esta parte histórica del movimiento feminista abolicionista, se vieron aventajadas, ¿no? Las mujeres blancas. En la actualidad, ¿usted considera que las feministas abolicionistas no toman en cuenta las necesidades de las mujeres racializadas o colonizadas? Esa por ahí iría mi pregunta. Podríamos hacer varias preguntas. Está también unas 2 o 3 preguntas. Marinés Tapiero. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok, buenas noches ante todo. Quisiera saber si la expositora tiene alguna recomendación o aporte sobre, por ejemplo, dentro de los movimientos afrodescendientes, cuando se intenta incluir el tema de género, es un poco difícil. Por ejemplo, en Panamá se estaba haciendo en la red de jóvenes afropanameños, de la que soy parte, pero resulta algo difícil, no solamente por las generaciones anteriores, sino también porque la comunidad Rastafari, que es sumamente importante dentro de la comunidad, tiene un tema de machismo muy fuerte debido a las creencias que predican, ¿no? De las que son parte. Entonces, la pregunta sería si hay alguna recomendación para poder superar un poco eso o cómo trabajarlo. Gracias. Voy a aprovechar para plantear algunas de las preguntas que están aquí. Dice, ¿nos puedes repetir sobre las posturas de la interseccionalidad? Señalaste que es concebida como paradigma, heurística y cuál más. Y otras preguntas. Bueno, hay más, pero voy a tomar solo 2 entonces. ¿Podría ahondar en por qué el sexo y el género son o serían concebidas como clase social? ¿Por qué esto sería un régimen político? Y yo creo que con esas preguntas pues ya podemos seguir y después planteamos las demás. Sí, ya intento contestar. Sí, por favor. Karen, ¿estabas hablando? Hola, hola. ¿Sí? Es que apagas tu micrófono, Karen. ¿Tienes apagado tu micrófono? Ya, ahora sí. Que hay una compañera que tenía la manita levantada desde hace un rato, no es que está un poco atrasado mi internet. Pero no tengo a nadie porque ya la le compañera bajé. era la compañera Tapiero. Marinés. Listo. Sí, ella ya la Perdón. hizo. Ajá. Gracias. Listo. Sí, pues ahora sí, Flor, y porque hay más, pero luego se vuelve muy complicado responder todas. Sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias a las compañeras por sus preguntas y sus inquietudes. Voy a ir de la última a la primera, porque es la que pude empezar a pensar. Yo le recomiendo que lea un texto que se llama
El pensamiento heterosexual y otros ensayos de Monique Wittig, precisamente, en donde podemos ubicar, ¿no?, esta argumentación bueno, donde se argumenta por qué el sexo o los sexos son clases, ¿no? Pero yo diría así como muy rápido que en la medida en la que se convierten en lugares de enunciación desiguales, ¿sí?, además jerárquicos, ¿sí?, donde unos tienen el privilegio de decir, de ordenar, de pensar, de disponer, ¿no?, de los recursos intelectuales, materiales, simbólicos, y otros no, en este caso las mujeres, ya ahí estamos hablando de una distribución desigual, ¿sí?, y por lo tanto políticamente problemática, ¿no? No se trata entonces únicamente de que los sexos estén sujetos a una diferencia, ¿no?, a una diferencia nacida en el cuerpo o en la anatomía, ¿no?, sino que esa diferencia no es ingenua, ¿no?, porque además se ha construido como tal y se vincula a estas otras formas sociales de asimetrías y desigualdades, ¿sí? Y el género, bueno, el género es pues también es como una categoría muy problemática, ¿no? Porque la manera en cómo generalmente la hemos ido recordando o aprendiendo es oponiéndola a la categoría de sexo, ¿no? Pensamos que el género es todo este conjunto de, no sé, representaciones socioculturales, ¿no? Y que el sexo es lo biológico. Pero en realidad no, o sea, también el sexo es una categoría problemática, todo lo que deriva, ¿no?, del hecho de haber sido asignados a un lugar diferenciado y jerárquico por el hecho de tener pene y otras por el hecho de tener vagina y vulva, y también hay que cuestionar ese concepto. Digamos que también hay que desnaturalizar el sexo y ubicarlo también como una categoría que da cuenta de una división de clases entre hombres y mujeres, ¿sí? No solamente hay clases sociales, sino hay clases sexuales, pues, ¿no? Y bueno, también hay otras autoras como Audre Lorde que habla de castas, incluso, ¿no? De castas sexuales, no solo clases, sino castas. Y todo esto con el fundamento o bajo el fundamento de que los sexos no son naturales, ¿sí? Los sexos son categorías políticas, ¿sí?, en ese sentido. Luego, lo que comentan de la interseccionalidad, voy pues regresar a la presentación, o si quieres se la digo, pero bueno, es una metodología, es una herramienta de análisis y es una categoría heurística. Heurística quiere decir que nos ayuda como a descubrir algo nuevo, ¿no? Ya lo digo con más precisión. Herramienta heurística, que se lo debemos a Kimberly Crenshaw, como una metodología, eso lo plantea McKinnon, y un nuevo paradigma de investigación de la mano de Hancock. Se lo voy a dejar ahí también, y en los materiales que envié venía un fragmento, bueno, un capítulo del libro en el que me basé para hacer esta presentación, que es el que se llama Conceptos clave de los estudios de género, compilado por Hortensia Moreno y Eva Alcántara, para que usted lo revise con más detenimiento. Luego, híjole, la pregunta que me hace la compañera panameña es una pregunta muy complicada que yo no sabría responderle, porque me parece que los contextos tienen sus particularidades, sus condiciones muy específicas. Yo lo único que encuentro como
como un hilo de posible respuesta es en función de la resonancia que esto me crea con las comunidades indígenas de nuestro estado en Michoacán, ¿no? Algunas estudiantes mías han trabajado con comunidades indígenas, temas, por ejemplo, de sexualidad femenina, menstruación y todo esto, ¿no? Y entonces ellas lo que han encontrado es que precisamente el machismo que impregna, ¿no?, en estas comunidades que se rigen por usos y costumbres, pero que además se viven como comunidad, ¿no? Y ellas se asumen como comuneras, es problemático para la posibilidad realmente de generar estrategias mucho más eficaces de liberación y emancipación, porque ellas siguen siendo las que cuidan, las que cuidan a todo mundo, ¿no? Van a las asambleas, tienen un trabajo político activo, pero son las que siguen haciendo la comida, yendo por los niños y las niñas a la escuela, cuidarlas. Entonces eso genera una vivencia, digamos, contradictoria, porque aunque ellas quieran tener una incidencia política más significativa, ¿no?, su vida real de todos los días, sus existencias amarradas a la vida doméstica y de cuidados, pues no se los permite, ¿no? Y digamos que hay esta tensión, ¿no?, entre su vida como comuneras pertenecientes a una comunidad que se rige por usos y costumbres y que tiene una cosmovisión distinta, ¿no? Y por otro lado, que dentro de esa, digamos, dentro de esa estructura, siguen siendo mujeres tradicionales, pues, ¿no? Entonces, por un lado está la tradicionalidad, reproduciendo formas de ser mujer tradicionales, y por otro lado, procesos colectivos, ¿sí?, comunitarios, ¿sí?, de liberación, pero que no les alcanzan a ellas, ¿no? Y me resonó también su pregunta, porque justamente mi estudiante me decía eso, pero pues, ¿cómo se le hace, ¿no?, para liberarlas del machismo que viven con sus maridos, ¿no? Entonces, bueno, yo le comentaba, creo que es importante que pues en tu trabajo tú puedas dar cuenta pues de esas contradicciones, ¿no? O sea, porque a pesar de todo, las mujeres encuentran formas de resistencia, ¿no? O sea, no quedan completamente atropelladas, ¿no?, por ese machismo, pero sí que hace más, pues como que más tenso, más extenuante, más cansado, ¿no?, todo este proceso. Y la última pregunta relacionada con el abolicionismo, la verdad me gustaría, si me la vuelve a repetir o me la puede volver a plantear, por favor. Sí, me refería a que entiendo esta parte de que las feministas blancas abolicionistas en su momento histórico sobre la esclavitud negra en Estados Unidos fueron, cuando se da la abolición a la esclavitud, ellas se ven pues de alguna manera aventajadas. Sin embargo, pues me gustaría saber tu opinión acerca de el movimiento feminista abolicionista en la actualidad. Este tema de abolir pues la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía, el género, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y claro, y si estas feministas como actuales, o este movimiento más bien, ¿tú consideras que no toman en cuenta las necesidades de las mujeres racializadas o colonizadas? Sí, ya, muchas gracias, ya me aclaró un poco más el panorama. A ver, bueno, creo que es una pregunta delicada porque, pues, bueno, quisiera decirle que no tengo una postura así absoluta, ¿no?, sobre esto. Las problemáticas y los fenómenos relacionados con el cuerpo de las mujeres y cómo usan las mujeres su cuerpo han dado pie a este debate abierto, ¿no?, entre estas posturas distintas, ¿no?, las abolicionistas y las legacionistas o las legalistas, no recuerdo exactamente el término.
Yo lo que creo es que el feminismo o los feminismos tendrían que aspirar a, como lo dije en un principio, hacia la toma de conciencia de las mujeres de su subordinación, opresión y explotación. Y que en esa medida que se va tomando conciencia, ¿sí?, las mujeres pueden elegir cómo quieren vivir, ¿sí?, cuando pueden elegir, porque creo que es importante como separar estas problemáticas de los, o sea, separar cuando se trata de asuntos que pasan por una elección de las mujeres, en el sentido más, ¿cómo decir?, como más amplio del término, y cuando son decisiones aparentes, pero porque están metidas en contextos muy opresivos, que en realidad no dejan margen o no dejan muchas opciones en realidad, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando se plantea una posición muy cerrada frente a abolir completamente, ¿no?, la prostitución, los vientres de alquiler, lo que no se está reconociendo sí son las necesidades o las condiciones específicas de los contextos donde viven esas mujeres. Y efectivamente decirlo desde un cubículo en la universidad, pues es muy cómodo, ¿no? O sea, digamos, si como académica yo lo digo desde, bueno, estoy aquí en mi casa, tengo una silla gamer que recién me pude comprar porque ella estaba harta de tanto dolor en el cuello, pero sé que tengo un privilegio porque puedo hacer eso, ¿no? Y desde aquí puedo despachar un montón de mensajes de descrédito, ¿no?, o de condenación, ¿no?, de las mujeres que se prostituyen o de las mujeres que venden sus vientres, pero estoy completamente usando esa posición, digamos, de privilegio que tengo para hacerlo, ¿sí? Entonces sí creo que es muy delicado y es muy importante que si queremos abordar, ¿no?, estas problemáticas, lo hagamos de la manera más, digamos, respetuosa posible, entendiendo los contextos, ¿sí? O sea, no condenar sin entender, ¿sí?, porque además no somos nadie para condenar, ¿sí? Es como si yo dijera que una de las vías para lograr una emancipación y eventual liberación rotunda de las mujeres es que ya no sean madres, ¿sí?, que ya no tengan hijos. Pues no, ¿sí? Hay quien pueda decir, sí, es que esa es porque ha sido como el centro de las opresiones más recalcitrantes contra las mujeres. Sí, pero tienen derecho a elegir ser madres si quieren hacerlo. Lo que tenemos que cambiar, pues, es el sistema para que esas mujeres que desean ser madres puedan elegir serlo primero y después tengan condiciones adecuadas para poder ejercer su maternidad, incluso ir proponiendo, pues, estas crianzas colectivas, comunitarizadas, como ha sido mi sueño guajiro. Yo espero que alguna vez se logre. Y lo mismo para estos otros casos, ¿no? Hay chicas en las universidades que venden sus óvulos. Ok, sí, nos escandalizamos, pero entonces hay que entender por qué está pasando eso antes que condenarlas, ¿no? Bueno, eso, hasta ahí dejaría. Muchas gracias. Ay, solo un minutito solo para dar réplica, perdónenme que me meta mi cucharón. Solamente yo tengo entendido más bien que el feminismo abolicionista no busca condenar en ningún momento a las mujeres que son prostituidas, ni que son, como tú lo decías, como entre espada y pared llevadas a tomar, entre comillas, estas decisiones por sí solas, sino que busca, ahí sí condenaría, a lo mejor a quien condena más bien es al hombre prostituyente, ¿no? Es a los hombres que buscan explotar sexualmente y reproductivamente también a las mujeres, ¿no? Van contra, se puede decir, a el
el sujeto opresor, ¿no? Nunca Gracias. condenarían o perseguirían a las mujeres. Gracias. Vamos a dejar también espacio para más participaciones. Doctora Flor, ¿usted de casualidad tiene acceso al, ¿cómo se llama? ¿Al pad? Está cerrado su micrófono. El enlace que envió al Padlet. Al Padlet, ajá. Envió un enlace, Karen, porque hay varias preguntas ahí y creo que lo mejor sería que usted las respondiera para poder, o sea, que usted pudiera revisarlas para que pudiera como seleccionar, ¿no? Las que le interesa, las que cree que sea más importante responder. ¿Dónde está Karen? ¿Dónde dice chat? No. Sí, en el chat. Te lo mando al WhatsApp si quieres para que sea más fácil para ti. Bueno, creo yo. Sí. Si no, lo vuelvo a colgar aquí en el chat y lo mando por WhatsApp para... Lo volví a poner también hasta el final, por si gustas por ahí. Que aquí hay una pregunta que me parece muy importante de una compañera que dice, es muy, muy sencilla, muy concreta. ¿Cómo hacer introspección sobre nuestros privilegios? Que creo que ese me parece un punto cero justo en esta discusión, ¿no? Pues, a ver, pues yo, por mi formación y por mi experiencia, pues yo les recomendaría pues siempre que fueran a terapia, que fueran a un psicoanálisis, a revisarse, a interiorizarse, a convertirse ustedes mismas en un laboratorio de ustedes mismas, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que navegar, ¿no? En esas sinuosidades y profundidades que no son fáciles, no son cómodas, son dolorosas, son hirientes, son tristes, son decepcionantes, desilusionantes. O sea, lo digo porque es la verdad. O sea, cuando hemos decidido entrar en un proceso de introspección, lo primero que tenemos que tener muy presente es que es un camino lleno de, sí, pues, no lleno, pero sí donde va a haber dolor, ¿sí? Porque, pues, nada que realmente se pueda convertir en algo distinto puede acontecer sin dolor, ¿no? Ustedes a lo mejor ya no se acuerdan, bueno, a lo mejor sí, porque son muy jóvenes, cuando empezaron a ser adolescentes y su cuerpo a cambiar, pues les dolía las rodillas, les dolía a lo mejor los brazos, porque pues era un proceso de estirarse, ¿no? Donde ese cuerpo que se tuvo ya no se es más y hay un dolor que acompaña, ¿no? Cuando una se va de casa, aún con todo la emoción de por fin lograr la emancipación y irse a vivir su propia vida fuera del yugo parental, también hay dolor, porque se está dejando algo, ¿no? Y si lo llevamos al terreno de la introspección, el dolor emana de la, digamos, de esta condición de estar al encuentro de un ser que ya no va a ser el mismo. Nunca se es igual cuando se inicia la introspección a cuando se va transitando por ella. Y los privilegios son digamos, como una esfera central de esa introspección porque tiene que ver con asuntos del yo y con asuntos del narcisismo, ¿sí? Digamos, el darse cuenta que una, a diferencia de otras con las que convivimos en el mundo, tiene una clase social, un color de piel, una edad, un cuerpo con determinadas características que socialmente y culturalmente tienen mayores valoraciones o valoraciones mayores, no es fácil porque implica salirte, ¿no? Como de todos esos
de todas esas miradas apreciativas, halagadoras, y que además en la materialidad de tu vida y de la satisfacción de tus necesidades, te es más fácil. Entonces, pues yo diría que primero hay que tener la valentía para hacerlo, y decirles que aunque al principio lo que dije sonó muy pesimista, en realidad lo que viene después es mucho más, digamos, se convierte como en una posibilidad de hacer tu vida viable con otros y con otras, porque además creo que es importante en la introspección para reconocer los privilegios, es que vives con otras personas, ¿no? Y que todas esas personas con las que convives piensan diferente que tú, sienten diferente que tú, que han tenido distintas oportunidades que tú, y que eso no te hace ser mejor persona, ¿sí? Ni mejor mujer, ni profesional, ni activista, ni nada. Creo que es como darle paso al cuestionamiento de la imagen que nos hemos construido gracias a esos privilegios. Bueno, acá hay un montón de preguntas súper interesantes, la verdad. Por aquí hay un comentario de Gloria, no sé si es Gloria de Michoacán, pero bueno, animaría mucho a esta persona que hiciera la pregunta, un poco también como para entender el planteamiento que hace. Entonces, no sé, Gloria, si estás por ahí y quieres tomar el micrófono, te lo agradeceríamos mucho, porque me parece que la pregunta que haces es muy interesante y puede trastocar a varias de nosotros, entonces estaría muy rico para el diálogo. Si no te animas, bueno, la invitación es a que alguien más lo pueda hacer. Hola, hola. Bueno, creo que soy yo. Gloria, estoy en Campeche. Bueno, sí, creo que escrita es un poco más sencilla para mí de explicar. Es sobre esta diferenciación de sexo y género, ¿no? A mí me ha traído mucho conflicto últimamente, en especial porque, pues bueno, lo voy a decir, lo voy a decir aunque quizá, yo creo que casi siempre estamos como en terreno muy frágil cuando hablamos de estas cuestiones, pero, o sea, estoy como dentro de la discusión con colegas sobre, por ejemplo, posiciones no binarias, también cuestionamientos pues a toda la discusión que ha habido con transgéneros, ¿no? Entonces, siempre me pregunto si vamos a hacer esta distinción entre sexo y género, qué es lo que al final nos estaría definiendo dentro de un género o incluso dentro de un sexo. O sea, si bien hace rato comentaba Flor, ¿no? O sea, que existen clases sexuales, ¿no? Eso me gustó bastante, como por ahí empezó casi la respuesta a lo que yo estaba preguntando. Pues cómo entonces definimos esa clase o cómo entonces definimos ese género, que no sea a partir de una documentación de lo que nos han quitado, de lo que nos han impuesto, sino pues una reivindicación de algo, pero ese algo que nos aglutina, ¿qué sería, no? Esa es parte de la pregunta y bueno, no sé si fui clara al explicarlo. Te lo planteo ahí, Flor, creo que tienes muchísima claridad para explicar las cosas, la verdad es que te felicito. Saludos. Sí, quería aquí también resaltar algunas, es que es muy difícil, ¿verdad? Pensar en seleccionar, pero bueno, un poquito tenemos esta posibilidad. Alguien aquí hace un comentario que parece que ahora las distancias están marcadas por el feminismo académico y el vivenciado por mujeres comunitarias. Muchas veces tienen harta urgencia por nombrar y definir nuestros ejercicios de emancipación como feminismo X.
justo el comentario que ejemplifica lo que digo es la experiencia que da la ponente con sus alumnas. Ahora vivimos la nueva necesidad de validar nuestros ejercicios emancipatorios en medidas de un feminismo que tiene expectativa. Y bueno, a lo mejor también yo me atrevería a preguntarte, Flor, ya que tengo el uso de la palabra, pues esto, ¿no? ¿Cómo en este grupo, creo yo, hay mujeres que están pues empezando a trabajar sobre los temas de feminismo y hay otras que ya tienen como mucho más camino avanzado, quizá he leído, ¿no? Lo cierto es que desde la agroecología, los sujetos sociales o las actoras sociales más bien con las que trabajamos, pues son mujeres en contextos comunitarios, ¿no? Entonces, realmente a ellas no es a quienes vamos a llevarles estos conceptos como tales, ¿no? Creo que es importante pensar un poco en cómo a través de estos conceptos nosotros podemos, nosotras podemos conceptualizar nuestra práctica, analizar las acciones, analizar las propuestas y acompañar procesos con ellas, ¿no? Pero definitivamente, pues no va a haber, creo yo, esta necesidad o esta posibilidad de querer traducir todos estos conceptos, o bueno, quizás sí sea importante, ¿no? Pasar algunas ideas, pero no en esta idea de lograr solamente un conocimiento académico, sino más bien cuáles de estos conceptos pueden ser más relevantes ya en términos de un trabajo práctico para lograr pues transformaciones en contextos específicos que afectan a las mujeres que están trabajando en procesos agroecológicos, ¿no? Que normalmente son procesos comunitarios y de campo. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Y creo que se te juntaron muchas, pero tú dime si damos lugar de una vez a Carmen. Ajá. Citlali. ¿De una vez a Carmen? Y Tam. Sí, pues empecemos con quien no ha preguntado. Gracias. Yo puse ese comentario que leíste. Yo soy Carmen Ramos, soy una mujer nahua de la Huasteca Potosina. Estamos organizadas entre 35 organizaciones de mujeres, entre artesanas, cocineras tradicionales y productoras del campo. Yo tengo escolaridad de secundaria terminada y preparatoria trunca, pero creo que siempre me he logrado como desenvolver en muchos procesos y espacios, que es muy rara la vez que alguien no me pregunta, o sea, es muy raro que alguien dé por hecho que no tengo una maestría o algo así. Me he formado mucho en espacios como este, pero a mí me preocupa cada que oigo ese ellas y nosotras, porque yo estoy en el nosotras de ustedes, pero también estoy en el ellas de las que somos campesinas. Yo produzco vainilla y tengo mi parcela. También construimos con materiales locales, nos organizamos y salimos a vender en el tianguis. Entonces, ¿por qué es como tener que pensar el cómo se les dice qué? Y lo digo, planteé justo ese comentario porque lo detonó en la exposición la experiencia del blanquismo, del feminismo. Y yo francamente nunca lo había vivido, siempre me sentí acogida en el feminismo en general. También he acompañado procesos de defensa de territorio en Honduras y a partir de un ejercicio justo de construcción de códigos de ética y a partir del análisis del conflicto, reconocer conflictos o vivencias internas, pues sí, que nos colocan en eslabones distintos, pues. Bueno, el caso es que allá, pues, se encaminó rápidamente ahora hay una escuela feminista en ese proceso en el que tuve intervención en el 2013, y en mi proceso donde yo vivo, donde nosotras nos comunicamos, en náhuatl, en Tenec, siempre que tenemos alguien, ya sea porque quiera hacer tesis o porque maestras, a nosotros nos gusta muchísimo recibir a estudiantes porque creemos que solo encontrándose con nosotros van a reconocer también sus herencias culturales. A lo que voy es, siempre hay como esa necesidad de levantarnos encuestas, aplicar instrumentos, no los socializan, no los platican para que entonces discutan estos temas como lo platicó la doctora, ¿no? Es que la alumna dice, ¿cómo las libero? Bueno, ¿y qué tal que nosotras estamos en un ejercicio tan fuerte de liberación
que a lo mejor o sea, esta emancipación en la que hoy yo soy dueña de mi tierra, en la que hoy yo estoy decidiendo qué hago con el recurso que ingreso, en la que hoy estoy decidiendo que mi hija estudie o lo que sea mínimo, ese es el ejercicio de liberación y feminismo en el que estamos nosotras sosteniendo nuestra emancipación, y siempre pareciera que tenemos que estar respondiendo a qué es chingada. Gracias, Carmen. Citlali, bueno, no sé si ya terminaste porque vamos a escucharte. Sí, buenas noches. Yo soy Citlali. Sí. Y precisamente también estoy pues trabajando, con Psicología y Derechos Humanos AC, ¿no? Que es una ONG que pues ya tiene 16 años aquí en la región de Hidalgo, pero llevamos 2 años trabajando con una escuela que es de economía solidaria precisamente, que le llamamos Red Sierra Madre, ¿no? En donde hemos tocado temas, pues precisamente economía, temas de derechos humanos. Como tal, pues, feminismo no lo hemos tocado, no hemos estado como que más profundamente con estos conceptos con nuestras compañeras de las cooperativas, pero precisamente por eso, ¿no? Porque no queremos causar a veces tal vez un más conflicto dentro de las comunidades, ¿no? Entendemos que cada región es diferente y muchas veces pues se puede tomar de diferente manera el concepto, ¿no? Tan solo yo platicaba con una compañera que tiene una niña como de 6 años, más o menos, y bueno, le alcancé a comentar un poco esto de feminismo, ¿no? Y dice, ay, no, pues no, ni le digas, porque si su papá sabe, no sé qué va a decir, ¿no? Entonces, pues es ahí donde te pones a pensar y analizar mucho cómo vamos a empezar a reconceptualizar aquí en esta región, pues el concepto como tal de feminismo, cuando a veces la comunidad lo ve como algo malo, ¿no? Como algo que va a hacer que las mujeres como dicen, pues se rebelen, ¿no? O estas cosas, cuando en realidad no es así. Y notamos que hay compañeras que ya también conceptualizan este proceso de empoderamiento desde el tiempo, ¿no? Porque como dicen, el estar durante 3 horas en un taller de economía solidaria, estoy siendo dueña de mi tiempo, ¿no? Estoy decidiendo dónde quiero estar. Actualmente somos 22 mujeres, ¿no? Algunas ya son madres, entonces eso quiere decir que también, pues, poco a poco vamos conceptualizando pues lo que es el feminismo, lo que es el empoderamiento, pero visto desde nuestro escenario social, ¿no? Desde nuestra comunidad, es decir, pues soy dueña de mi propio tiempo, soy dueña de mi espacio donde nos reunimos 15 mujeres cada 15 días a platicar lo que nos está pasando, ¿no? Y pues esa es mi participación del día de hoy. Igual estoy apenas encaminándome también en estos temas de feminismo y de género. Sí llevé en la universidad también, pero pues es interesante, ¿no? Sí, muchas gracias, Citlali. Para que nos dé tiempo de concluir en tiempo y no, como decía Karen, autocuidarnos, quisiera pedirles a Tam y a Ann si pueden hacer su pregunta muy, muy concreta para que ya les demos tiempo a la doctora Flor de responder nada más. Hola, ¿qué tal? Sí, rápido. Yo soy Tamara, pues concuerdo con Carmen y Citlali y es más bien un cuestionamiento que haría como para este curso en particular, ¿no? Me preocupa mucho el hablar de ellas y nosotras. Creo que somos todas, ¿no? Y este es una grupa bastante diversa. Habemos de todas. Creo que no es un lugar. No todas estamos hablando desde un lugar de la academia y de la investigación. Creo que estamos muy motivadas y movidas por, como inició esta charla, por
la cotidianidad, cómo vamos a llevar esto a nuestras cotidianidades diversas, ¿no? Entonces, sí me gustaría como recalcar esta preocupación, ¿no? De hablar de ellas y nosotras como si todas estuviéramos en un ámbito de la investigación o... Entonces, pues eso, ¿no? Como recalcar y reafirmar lo que comentaron también Carmen. Gracias. 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 Ann, muy brevemente. Hola, ¿qué tal? No, si quieres, lo dejamos. Ya está muy claro con los comentarios de las compañeras, las últimas compañeras. Muchísimas gracias. Saludos a todas. Gracias. Pues entonces, Flor, ahora sí que si quieres hacer una última pues recapitulación, ¿no? De todas estas preguntas que te llegaron al final, para concluir. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, a Araceli y a Gloria, Araceli, Carmen, Citlali, Tam. No sé si por ahí se me fue alguien. Bueno, yo creo que se generó pues, ¿cómo lo podría poner? Como un pequeño fuego, una pequeña hoguera en relación con estas preocupaciones, inquietudes, reafirmaciones y recalcaciones que quieren hacer y que establecen respecto a esta separación entre ellas y nosotras. Y creo que al calor de esa hoguera, pues desde luego, pues comentar que hay un reto importante para el feminismo en esta época, así lo veo, o varios retos, ¿no? Varios desafíos, pero uno de ellos que tiene que ver con esto que se ha puesto en esta hoguera, para que haya luz, ¿no? No para quemar, sino para que haya luz, es justamente las estrategias de articulación, ¿no? Las estrategias que permitan ir haciendo puentes, ¿no? entre las mujeres que estamos, digamos, como interesadas, movidas, conmovidas por cambiar nuestras vidas, ¿no? Por cambiar nuestras vidas y las vidas en nuestros contextos, con nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras madres, ¿no? Precisamente para que esa división, así como hablábamos de la división sexual del trabajo, se rompa, ¿sí? Pero lo que se tiene que hacer es sí reconocer esas diferencias, pero articularlas, ¿sí? Durante mucho tiempo se establecieron estos mundos diferenciados entre las académicas, entre las activistas, y dentro de las académicas, pues hay un montón de grupos más, y dentro de las activistas también, ¿no? Y decir que efectivamente reproducir esas divisiones es un triunfo del patriarcado, o sea, porque precisamente la manera en cómo ha sido posible que sostengan el dominio ha sido dividiéndonos, ¿no? Entonces, el reto, y porque, bueno, yo estoy totalmente en sintonía y de acuerdo con estas participaciones en relación con las distintas maneras de construir emancipaciones, de tejer emancipaciones, hay que articularlas, hay que gestionar, ¿no? Estos acercamientos, producir, ¿no? Otros modos, ¿no? de estar con las otras y que bueno, también en esos ejercicios es muy importante hacer estas introspecciones, como comentaba o sugería la compañera que aludió a este tema, porque la posibilidad de articular, hacer puentes, tejer, pasa también por revisarnos a nosotras mismas, ¿no? Y después, ya que tenemos más claro quiénes somos, de dónde venimos, qué nos gusta, cuáles son nuestros límites, pero también cuáles son nuestros alcances, entonces sí podemos como ponerlos al servicio de la construcción colectiva, ¿no? Con otras. Y también comentar que, bueno, es que
yo he trabajado en Honduras también como Carmen y recién acabo de regresar de un proceso así con en una red de mujeres, también defensoras de derechos, en la microcuenca del río Namasihue, y estuve haciendo un trabajo con ellas muy bonito, y bueno, más o menos tuvo que cerrar el proceso, pero bueno, se construyeron y nacieron un montón de saberes, de aprendizajes. Yo les tengo un agradecimiento enorme por la posibilidad que tuvieron de abrirse, de compartir conmigo, y bueno, de ahí me traje muchas cosas, muchísimas. Entonces, bueno, se me hizo, como que me tocó el corazón tener esta coincidencia con Carmen. Y bueno, respecto a lo que decía Gloria sobre este asunto del sexo y el género, pienso que pues el debate está abierto, ¿no? Hay un texto que se puede revisar si se quiere profundizar en ese debate, que se llama Del sexo al género, los equívocos de un concepto, de Silvia Tubert, en donde ella va trayendo a la cuenta diferentes aproximaciones a este debate, ¿no? Porque pues se reconoce la problemática del concepto de género, ¿no? O sea, no es tan sencilla como pareciera, ¿no? No es tan precisa ni tan puntual la noción que la define, ¿no? Y bueno, también el tema de la transexualidad, las identidades de género disidentes, no binarias, pues es otro gran tema que habría que dejarle su momento delicado y propicio para trabajarlo, ¿no? Y Araceli, ya se me fue lo que tú me habías comentado, perdón. No, bueno, era un poco sobre la reflexión sobre los ámbitos como más específicos en los que se trabaja desde la agroecología, pero creo que las compañeras que hablaron después de mí hicieron comentarios bastante pertinentes. Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues creo que quedaron muchas cosas, como dices, muchas preguntas por hacer. A mí me surgían muchas otras, pero como dices, cada una implicaría una sesión por separado. Pero el panorama que nos has planteado ahora, pues me parece que es muy, muy bueno tenerlo así, ¿no? Junto con estos, cada una de estas aspectos, ¿no? Que nos fuiste marcando y cómo se van entrelazando. Entonces, me parece que es apenas como también una invitación para seguir cada una dentro de nuestros espacios, pues formándonos, ¿no? Y seguir como investigando más y haciendo también los cruces que en la práctica específica en la que estemos, pues cuáles son los que nos resuenan más, ¿no? Incluso, pues, insisto yo, que al final son temas que tienen que ver con lo personal, ¿no? Con la formación que hemos tenido todas y que pues también nos atraviesa, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo. Me gustaría también que Karen te diera algunas palabras para terminar, ya que pues con ella fue la comunicación. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Flor, y muchas gracias a todas las compañeras, porque justamente estos espacios no son espacios para estar todas de acuerdo, sino justamente donde podamos vertir nuestras disidencias y encontrar ese diálogo que nos hace falta, ¿no? Que finalmente es el puente que queremos construir, ¿no? Aprender a dialogar de cosas incómodas, de cosas que nos incomodan entre nosotras, ¿no? Porque ciertamente los machismos y las construcciones patriarcales no solamente están afuera con los compañeros, ¿no? También están entre nosotras mismas, y creo que esta invitación que nos hace Flor es de reconocerse, esta invitación a ser conscientes de dónde estamos paradas, cuáles son nuestros contextos, cuáles son también los privilegios que cada una de nosotras tenemos y las violencias que también ejercemos hacia nosotras, hacia otras compañeras, ¿no? Y aprender cómo en todas esas sintonías empezar a hacer canalizaciones, empezar a hacer tejedumbres, a construir puentes. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho el día de hoy porque sentí que la primera sesión estuvo un poco apagada, y me gusta ver mucho estos contrastes donde nos atrevemos en primer lugar a tomar el micrófono, ¿no? Porque ya creo que tomar la palabra es un gran reto, ¿no? Hay compañeras que expresamos o hemos expresado en algún momento
es que me da pena o no sé hablar o no sé cómo preguntar, ¿no? Y de repente el escucharnos, ya para mí ese es un primer paso. Entonces, muy agradecidas con quienes tomaron el micrófono. Por favor, el Padlet se queda abierto, sigan expresando sus preguntas, comentarios, contestémonos entre nosotras también, que eso sea, a final de cuentas, una primera vinculación para estar en diálogo constante. Y bueno, Flor, muchísimas gracias porque siempre estás muy dispuesta a apoyarnos, aunque las invitaciones siempre te las hagamos de último momento. Muchas gracias por compartir estos conocimientos que tienes y por invitarnos justamente a reflexionar, ¿no? Que es lo que más me llevó de esta sesión. Y bueno, pues qué más, recordarles que la próxima sesión es el 28 de junio de 6 a 8 p.m. y vamos a tener el tema de cartografías para que estemos puntualitas como siempre. Y pues bueno, muchas gracias Araceli por la coordinación de esta sesión y a mis compañeras de la red, a Mayra, Lu, a Flor, a Erika, que estuvieron hoy detrás de esta pantalla apoyándonos con los correos, con las ligas, con los Padlets. Entonces, muchísimas gracias porque atrás de esta pantalla hay mucho trabajo.